Si no tienes los auriculares es difícil que escuche. A ver si se los pone. Ahora sí. Hola Iván, buenas tardes. ¿No me escuchás? ¿Vos, Paola, me escuchás? Sí, la escucho. Bien. Rosela, Sí, 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 se escucha. ¿podrías habilitar tu cámara? En este momento no puedo porque estoy teniendo unos problemas con internet, pero estoy esperando que se termine de solucionar. Ya llamé a Fivertel y me dijeron que se estaría solucionando. Bueno, la verdad que lo de la cámara en funcionamiento es una cuestión. Lamento, Iván, que no me estés escuchando, sos el único. Yo te diría que aprietes, espera, uno de los F que me dijeron la otra vez, unos estudiantes que me ayudaron, no sé si es F3 o F1, para ver si es lo que te traba el micrófono. Si no, vamos a tener que escribir. Se está conectando tu audio. Bueno, ahora, pero para poder hablarme tenés que abrir el micrófono. Ahora sí la escucho perfecto, doctora. Ah, bueno, menos mal. Por eso te había escrito por el chat cuál era tu problema con el micrófono. Bueno, en realidad la charla que vamos a tener hoy es una charla informal, una charla donde lo que vamos a tratar de ver es cuáles son las dificultades con las que ustedes se pueden encontrar al momento de rendir una mesa libre. Como ustedes ya habrán visto y se les habrán informado, en la mesa del 18 de febrero, si mal no recuerdo, va a estar el doctor del Cerro con el doctor Verdi, que es su adjunto. Creo que Juan Constantino no va a tomar más examen porque Juan se jubiló y está como profesor contratado por la facultad, entonces no tiene la posibilidad de tomar las mesas libres. Desconociendo la modalidad de cómo toma el doctor del Cerro, me comuniqué con él para saber en qué temas hacía hincapié. En realidad no hay uno en particular del programa en el que él haga hincapié, pero sí es una persona, por lo que estuvimos conversando, que les permite en esta instancia de evaluación y más por el formato que estamos utilizando en este momento, que es el Zoom o alguna otra plataforma digital, que el estudiante elija un tema para poder comenzar a dialogar sobre ese tema. Sí hace mucho hincapié en lo conceptual, es decir, cuando pregunta qué es una tercería, él me dijo que quiere un concepto, una definición. Suele relacionar los temas, por ejemplo, de recurso de inaplicabilidad de la ley, puede pasar al provincial, puede pasar directamente al recurso federal, relacionando las diferencias. Básicamente hace hincapié en todos los temas del programa. Me dijo que era una persona que no daba
tipo no es la palabra correcta, sino que él dejaba que el estudiante hablase, no lo interrumpía, pero el estudiante podía estar diciendo las cosas perfectamente, es decir, dando los conceptos, los lineamientos, de manera adecuada, y él mantener la misma cara cuando está diciendo un disparate. Es decir, no es de las personas que frenan al estudiante y le dice, espera, espera un poquito, me parece que estás equivocado. No, deja que hable y después dirá si está bien o está mal. Esa es otra cuestión, otro tip que pude sacarle a José de su manera de tomar. También me remarcó que hace una comparación entre los artículos del Código de Procedimiento Civil y Comercial, tanto de nación como de provincia en algunos supuestos, cuando hay diferencias. Y, por ejemplo, otra cuestión que tiene muy, pero muy en claro y no escapa a la modalidad de examen, son los artículos de contenido procesal que contiene el Código Civil y Comercial de la Nación. Como por ejemplo, para darles un mero ejemplo, en el desalojo, en el embargo, en los bienes embargables e inembargables, en la usucapión con respecto a la retroactividad o no de la sentencia. Entonces, bueno, y él, en el caso si llegase a preguntar representación procesal, él ha escrito al respecto sobre un artículo del Código Civil y Comercial que se contrapone a lo que dice el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires con respecto a los poderes. Por ende de acá se desprende que les va a dar la posibilidad de que elijan un tema para romper el hielo, pero no obstante ello va a indagar sobre todo el programa. Eso también dependerá de la soltura que el estudiante pueda tener durante la evaluación. Si es un estudiante que viene con un diálogo fluido y haciendo definiciones conceptuales claras, concretas. Cuando yo me refiero a esto, me estoy refiriendo puntualmente a libros, porque lo que nos da la soltura de poder dar un buen concepto, un concepto que no sea tautológico, es decir, que no termine definiendo con lo mismo que me preguntaron, es la lectura de libro, más que la lectura de apuntes. Y José del Cerro es una persona que se caracteriza por una profunda lectura de libros y no de apuntes y mucha jurisprudencia. Así que, dicho esto, por ejemplo, me dijo que le gusta que le digan un buen concepto de tercerías, bueno, de demanda, las diferencias entre las excepciones perentorias y dilatorias, que sepan lo que es una excepción perentoria, una excepción dilatoria, cómo es el trámite, y algunas cuestiones que están en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, dicho esto, como no estamos en la presencialidad donde se saca unidades temáticas, vieron que estaba el antiguo bolillero y uno sacaba una unidad temática, otra unidad temática y luego con el programa Mosaico se iba rindiendo la asignatura. Por eso en este caso particular me remarcó esta facilidad o para algunos no puede no ser una facilidad que te den a elegir un tema. Porque algo que yo como docente, cuando a mis estudiantes les doy la posibilidad de elegir un tema, ese tema lo tienen que saber. Y lo tienen que saber bien. Porque uno no puede decir, bueno, a ver, elijo notificaciones.
y arrancan con notificaciones y a lo mejor no saben cómo es la regla general, y de la regla general, como está íntimamente conectada con las notificaciones electrónicas, se quedan en un vacío absoluto. Entonces, si van a preparar un tema, prepárenlo, preparen alguno sencillo, no tienen por qué preparar uno complejo. A José le dije, bueno, me imagino que tu tema por preferido debe ser juicio ejecutivo. Me dijo, sí, juicio ejecutivo, pero en realidad de juicio ejecutivo soy de hacer hincapié en todo el programa. Y cuando el estudiante no puede seguir adelante con él, le pasa la posibilidad de preguntar al doctor Verdi. Así que dicho esto, que son nada más ni nada menos que tips de la mesa de examen y de quién los va a evaluar, la propuesta académica es que si ustedes tienen temas de difícil comprensión o temas que les gustaría saber de dónde leerlos, o algo que no haya quedado claro a lo largo de la lectura del procedimiento, porque ustedes el procedimiento lo tienen que ver como un todo. Es decir, nunca olviden la línea de tiempo de la demanda, la contestación de la demanda. Cuando yo hablo de la demanda, la contestación de la demanda, acá tenemos a Jessica que está con elementos, me va a decir, doctora, pero usted se está olvidando una etapa, que es la mediación prejudicial obligatoria. Pero como es prejudicial, por eso no la mencioné, porque como bien dice la palabra, es antes de iniciado el litigio. Por eso en las etapas del proceso tenemos demanda, contestación de la demanda, apertura a prueba, producción de la prueba, y todo esto lo tenemos que conjugar con el protocolo de justicia 2020. Porque si bien hay juzgados que no están adheridos, ustedes tienen que saber de la existencia del protocolo de justicia 2020 y para qué tipo de procesos está dirigido, qué es lo que llama el juez, y en eso se asemeja al Código de Nación, que sí lo tiene previsto porque llama a una audiencia preliminar. El Código de... Gracias por aclararlo, justo lo pensaba. Bueno, eso es lo que tienen estas interacciones, que son muy... Todos tratamos de sacar el mayor jugo posible, por así decirlo, ¿no? Bueno, lo que estaba con el protocolo de justicia 2020, que tiene esta audiencia preliminar, que sí ya la trae prevista el Código de Procedimientos de Nación en todos los procesos ordinarios. Y en cambio, bueno, acá directamente el protocolo de justicia 2020 habla de los procesos de conocimiento, pero si ustedes se ponen a leer en profundidad el protocolo, se van a dar cuenta que fue hecho únicamente para los procesos sumarios, olvidándose de los ordinarios. Porque ¿cuál es la oportunidad procesal para ofrecer la prueba en un proceso ordinario? Dentro de los 10 días. Dentro de los De 10 quedar días firme el auto de apertura a prueba. de quedar firme el Quedar auto de firme el auto de apertura. apertura a prueba. Muy bien, dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. Y si yo me pongo más finita y pregunto, uy, perdón, voy a silenciar el teléfono. Y si yo me pongo más finita y pregunto, ¿y cuándo queda firme el auto de apertura a prueba? Es decir, a partir de cuándo se contabiliza ese plazo, ¿cuál es? ¿Cuándo queda firme la apertura a prueba? ¿Cuándo queda firme el auto de apertura a prueba y comienza a correr el plazo de los 10 días? Una vez trabada la lista. Y dependiendo, si no me dio oposición, va a quedar firme una vez que vence el plazo de los 5 días, y de mediar oposición, o sea, respecto de las partes, va a adquirir firmeza cuando se pueda resolver la cuestión planteada, que es el juez. Bien. Quien va a resolver si es procedente o no. Muy bien tu respuesta.
Iván no es una vez, ahora lo voy a explicar, pero quiero hacer una crítica, pero no destructiva, sino constructiva. Mi pregunta fue muy puntual y creo haber sido clara. No sé si fui clara, pero fue muy puntual. ¿Cuándo queda firme el auto de apertura a prueba? La respuesta de Paola fue correcta. ¿Pero qué hizo Paola? Paola dio toda una vuelta que la puede llevar a complicarse. Porque ¿cuál era la respuesta? La respuesta era, el auto de apertura a prueba queda firme dentro del plazo del 5º día. ¿Dentro del 5º día de qué? Que tienen las partes para oponerse. Nada más. Y ahí podría venir la repregunta y preguntarles, ¿por qué no es apelable o es apelable el auto de apertura a prueba? No, las partes no se pueden oponer, las partes no pueden apelar porque es inapelable, está dentro de las resoluciones del 377, pero sí se pueden oponer. Y ahí sí explicar el trámite de la oposición. Me dirijo a Paola porque dio una vuelta que la puede llevar a complicarse. Entonces ustedes tienen que ser muy concretos al responder, porque si no le dan pie al docente para que diga, bueno, explícame qué es la oposición y qué quisiste decir con esto de la oposición, etcétera, y cómo se sustancia la oposición, y quién se puede oponer, y qué pasa si el juez hace lugar a la oposición. ¿Es apelable, no es apelable? Entonces, miren todas las preguntas que trae aparejada, una que fue muy sencilla, ¿cuándo queda firme el auto de apertura a prueba? Y a partir de ahí se Sí, comienza a contar el plazo. Ahí te dejo, Paola, te cedo la palabra, porque si no, lo bueno es escucharlos a ustedes, no que me escuchen ustedes a mí, pero sí darle estos pequeños tips que a nosotros como docentes nos da el pie para seguir repreguntando. Y eso es lo que a veces lleva a que el estudiante se confunda y entre en una maraña de conceptos que no clarifican, al contrario, no clarifican y hacen que el docente indague, el estudiante comienza a perderse porque realmente entre la declaración como de puro derecho, la oposición, la inapelabilidad, son muchas cosas, estamos hablando de una etapa, que es la de prueba, y que todavía ni la empezamos a producir. Bueno, eso era para marcarte, Paola. Ahora te escucho. no, que yo quiero comunicarle y a los chicos que están presentes que yo me presenté a la mesa del doctor del Cerro. Soy una buena recursante de esta materia, la cursé muchas veces con el doctor del Cerro y también, bueno, la cursé con usted. Y bueno, yo me hice presente en la mesa libre de agosto, virtualmente, con el doctor Verdi y el doctor del Cerro. Todo lo que dijo es cierto. Del Cerro es una persona que sabe muchísimo, más allá de ser profesor y de tener años de cátedra, ha escrito muchos libros, bueno, y eso lo sé porque he tenido la posibilidad de cursar con el doctor. A mí me dieron la posibilidad en la mesa libre de dar un tema, pero también voy a reconocer que por ahí uno estudia mucho, porque hay que razonar y a la vez hay que memorizar, porque son muchas cosas a saber. Y si bien te dan la posibilidad, es como dijo usted, yo en mi caso dije, no, pregúnteme. Bueno, se ve que el administrador que se encargaba de silenciar, porque una vez que usted da libre, te ponen en silencio, si no es tu turno, te dejan en lista de espera para que vos no escuches lo que va a decir el otro alumno. Se ve que a mí, nada, me dejaron a la vista y pude escuchar a 2 alumnos y las mesas no duraban ni 5 minutos. Pero por una cuestión de que es verdad, por ahí una pregunta mal contestada o confusa tiende a preguntar otra cosa y si no la sabes es imposible. Pero no por falta de estudio, a veces es imposible porque es una materia muy larga, es muy larga. Y a mí me preguntaron proceso ejecutivo. Bueno, Cuando yo dije, pregúnteme proceso ejecutivo, me preguntó el doctor, expliqué el concepto y me equivoqué, venía re bien
y me dijo, le falta una palabra, Quintero. Y usted como profesor y docente, imagínese la presión del alumno, que hay gente de oyente escuchándola. Y bueno, fue terrible y me faltó decir que era exigible. Es una obligación. Claro. ¿Cómo es? Exigible. Era una palabra. Pero bueno, en ese momento, viste, En puedo dar muchas realidad, cosas. bueno, en realidad la palabra, uno dice, me faltó una palabra, ¿no? Sí, es verdad. Me faltó la palabra exigible. Pero si vos no tenés un título que lo podés exigir, no lo podés ejecutar. Yo tengo un pagaré No. en mis manos, no es un pagaré, yo tengo un pagaré en mis manos que vence el 24 de abril del 2021. Y es un título ejecutivo porque es un pagaré y tiene la suma de pesos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le falta? Tiene una suma líquida. ¿Qué le falta? ¿Cómo le voy a presentar? ¿Cómo voy a ejecutar este pagaré si no es exigible? Y uno dice, es una palabra. Claro, sí, yo te entiendo. Te entiendo. Y entiendo que uno se bloquea en un examen, toda esta novedad de las pantallas, de que no nos podemos ver, que no podemos conversar previamente, que ustedes antes estaban esperando para tomar un examen, mientras esperaban para que los evalúen, iban hablando con los que salían de la mesa, y ahora es todo un mundo nuevo. Pero a mí me gustaría, a vos, Paola, particularmente, con quien ya he tenido algunas charlas, Paola, como bien acaba de decir, Iván y Jessica, que estás ahí, la otra compañera se nos fue de pantalla y del Zoom, me gustaría que contar tu experiencia, si me permitís, porque es como ella dijo, recursó varias veces, la ha dado libre, y no es una persona que no sepa. El problema es que se bloquea y que no termina de enlazar el procedimiento, que todos entendemos que es muy largo, que es difícil, que la primera parte son todos conceptos generales y cuando entramos en la segunda parte y entramos en procesos especiales, de repente nos pasan de un incidente a una ejecución de sentencia o a la nulidad del juicio ejecutivo o a la subasta, que la subasta ahora es electrónica, y qué pasa con la puja, etcétera, etcétera. Bueno, entonces y ni hablar cuando estamos parados frente a los recursos, que muchos le tienen temor a los recursos por el tecnicismo que tienen los recursos. Los recursos sí tienen muchísimo tecnicismo, pero hay formas de aprenderlos. Hay formas de aprenderlos. Y no necesitan aprenderlos de memoria, necesitan del razonamiento. Partiendo ya del 242, si mal no recuerdo, cuando dice qué resoluciones son apelables, ya ahí pueden armar el cuadro conceptual porque les está diciendo cuáles son apelables, con qué efecto se concede, y ya de ahí arrancan, y después empiezan con las diferencias. Pero, bueno, dada esta introducción, que fui mezclando un poco de cada tema, me gustaría, por ejemplo, escucharlo a Iván, que en su momento dijiste que los 10 días se contaban después de trabada la litis. ¿Qué te pasó ahí, Iván? Sí. Estaba pensando en voz alta y me equivoqué. Porque estaba sacando entre los... por contestar rápido me equivoqué. A veces no pienso antes de contestar y a veces me termino equivocando. Justo lo que estaba hablando usted recién. Que me ha pasado de saber el concepto o el contenido y por ahí, por contestar de manera apresurada, terminar de perder una mesa libre o perder procesal también, porque también ya le he cursado como 2 o 3 veces y también me está pasando lo mismo que le pasa a Paola. O por ahí en los parciales
he llegado sabiendo, bueno, el último parcial no he llegado bien con todas las condiciones, pero en los parciales anteriores he llegado bien y también me he adelantado a contestar y después dije, ay no, pensándolo bien, por apurado por el tiempo o o por no poder releer una pregunta, terminar contestando, como usted dice, algo que tal vez sí lo sabía y lo sabía mejor que lo que sabía mejor la respuesta de lo que yo supuse que era y terminé yendo por otro lado. Y Claro. por eso este cuatrimestre ni siquiera quise leer las correcciones porque a mí me amargaba directamente personalmente en el último cuatrimestre, que la cursé también a la tarde, en la misma comisión que ustedes, de Constantino. Por eso ahora que me dice usted que toma el doctor del Cerro, también es complicado porque hay algunos puntos que también tiene el programa Mosaico y que no lo tiene el programa de Constantino, que también sería una de escuchar un poco la otra cátedra, porque uno viene de esta cátedra y ir a rendir con un profesor de otra cátedra también para mí es medio No, no, complicado. no, perdón que te interrumpa. No va a tomar así, con esa modalidad. Va lo que acaba de comentar Paola, que ya tuvo la experiencia, y es lo que él me comentó, y no creo que entre colegas nos estemos mintiendo. Aparte, yo le dije a los efectos de qué, yo formo parte del equipo de acompañamiento y seguimiento académico, él sabe el lugar que yo ocupo, y me transmitió, tuvo la amabilidad de llamarme por teléfono y decirme cómo era su método de evaluación. Pero te pregunta todo el programa, todo lo que considere pertinente preguntarte. No va a haber un punto del programa que lo deje, por ejemplo, sucesiones. Me dijo, no pueden estudiar sucesiones sin no haber leído el Código Civil y Comercial de la Nación. En cuestiones, vuelvo a lo mismo, en cuestiones procesales. Entonces, de esta conversación informal que estamos manteniendo, a mí me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda, más allá de la forma de evaluación, es decir, que ya se las expliqué cómo va a ser. Si tienen alguna duda sobre algún tema en particular, que podríamos trabajarlos de acá al jueves, es decir, yo programé este encuentro para el día de hoy, espero que la próxima, el miércoles, comience a las 3 de la tarde y podamos tener más estudiantes que quieran rendir con el doctor del Cerro. Y y la idea un poco de conversar sobre aquellos temas que ustedes no tienen en claro. Eh, por ejemplo, no sé, lo que sea, cómo ordenar sistemáticamente los recursos en la cabeza para poder arrancar a hablar de recursos. Eh, no sé, cuáles son las dificultades por las cuales atraviesan, más allá de la comprensión y lo larga que sea la asignatura. Vuelvo a lo mismo que le dije a Paola, va para vos, Iván. Es preferible que pienses, porque los docentes cuando estamos tomando examen tenemos el tiempo para eso, para tomar examen, no es que estamos haciendo otra cosa. Es preferible que pienses a que contestes algo que ya te lo van a tomar porque está mal, y ahí puede terminar tu examen, porque decir, a mí, como te digo, y no llego, a mí como docente me decís que el auto de apertura a prueba, igual no vamos a estigmatizar esto, es un ejemplo, justo salió así, pero nos sirve para aprender, eso quiero decir. Que el auto de apertura a prueba queda firme después de trabada la litis, y me va a correr un escalofrío. Es para que veas que no son, me olvidé de una palabra, dije algo equivocado. Vuelvo a las líneas, dibújenlas.
hagan una línea, como hacían en el secundario con historia, si es que han tenido historia en el secundario, hagan esa línea de demanda, contestación de la demanda, apertura a prueba. Y en el medio de esa línea que van haciendo demanda, tenemos que poner notificación de la demanda. ¿Y cómo se notifica la demanda? La demanda se notifica por cédula y con copias y etcétera, etcétera. Bueno, tenemos traslado, entonces tenemos demanda, traslado de la demanda. ¿Cómo se hace ese traslado de la demanda? El demandado, bien, aparece en nuestra línea de tiempo el demandado. Todo lo que puede hacer el demandado. Porque, ¿qué puede hacer el demandado? Bueno, puede empezar oponiendo excepciones, ¿o no? Las ayúdenme ustedes, 345. Si mal no recuerdo, porque no tengo el código a mano ni el programa. Sí. ¿No lo encontré? Me desapareció el programa. Bueno, oponer excepciones. Bueno, ya ahí tenemos un tema, porque nos opone excepciones. Y recuerden que las excepciones, y ahí seguimos en nuestra línea de tiempo, si es un proceso ordinario, dentro de los 10 primeros días. Y después tiene el resto del tiempo para contestar la demanda. Si es un sumario, junto con la contestación de la demanda. Y acá vienen las excepciones. ¿Cómo se resuelven esas excepciones? ¿Se resuelven como de previo y especial pronunciamiento? ¿O se difieren? No, ¿O se se difieren resuelve con la cuestión de fondo. con la cuestión de fondo? Pero ¿qué pasa con la prescripción? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque entonces hay que pensar un poquito antes de contestar. No, se resuelven con la cuestión de fondo. ¿Qué pasa con la falta de legitimación manifiesta? Se resuelve como de previo y especial pronunciamiento. Entonces hay que... Bueno, y seguimos con nuestra línea de tiempo y recién estamos con el demandado. El demandado contesta. ¿Y cómo contesta? Y de acuerdo a lo que dice el 354. ¿Y el 354 qué dice? Que debe negar categóricamente todos y cada uno de los hechos pertinentes, ilícitos, porque su silencio, sus respuestas evasivas podrán... Y acá, ¿por qué marco este podrán con tanto énfasis? Porque el juez puede tenerlos como cierto, a diferencia de lo que sucede con los documentos. Bueno, renglón seguido viene el defensor oficial, etc. Seguimos con el demandado. ¿Qué otra cosa puede hacer el demandado? Reconvenir. Entonces, en esa etapa que recién estamos con la demanda y la contestación de la demanda, miren todo lo que puede hacer el demandado. Y ni hablar si no comparece ni constituye domicilio, que aparece otra figura, aparece la de la rebeldía. ¿No? Si está debidamente notificado. Porque si lo notifiqué por edictos, no se le puede decretar la rebeldía. Bueno, y seguimos con el proceso. Entonces, me gustaría, porque no me quiero extender o explayar o allanarse, reconvenir, todo lo que ustedes ya saben, pero hay cosas que uno no las puede contestar automáticamente. Tiene que tomarse ese minutito para pensar, porque los puede llevar a terminar su examen y a lo mejor, saben, no me cabe duda que después de recursar derecho procesal en más de una oportunidad, el conocimiento lo tienen. Lo que a lo mejor tienen es como todo mezclado en la cabeza. No han podido lograr ordenarlo al proceso, por lo menos en su parte general, y después ver los procesos en particular. Y ahí es donde suele, porque uno dice, uy, es más complicada la segunda parte porque son los procesos especiales. Miren, la verdad no sé si es tan complicada la segunda parte porque tiene los procesos especiales, porque cada uno tiene su característica.
Pero si vos no sabés el procedimiento en general, si te aparecen hechos nuevos, nuevos hechos, documentos sobrevinientes, es decir, todas esas cosas que están en la parte general, en la primera parte del proceso, es muy difícil después poder conectarlo con los procesos especiales. Porque en todos los procesos especiales, que algunos tienen naturaleza sumaria y otros tienen naturaleza sumarísima, como es el caso de los interdictos, se enlazan aquellas cuestiones generales que ustedes ya vieron en la primera parte. ¿Mm? Así que me gustaría saber, para no seguir monologando, qué dificultades tienen, si hay algún tema en particular que les gustaría trabajar, que les gustaría ahondar, para ver si podemos colaborar desde este espacio, desde este tiempo, y bueno, poder rendir bien la asignatura. Que esa es la finalidad. Poder aprobar. En realidad la finalidad es saberla a la materia, ¿no? Porque aprobarla, uno puede tener un golpe de suerte. Te tocó una unidad temática que la tenés de memoria, pero no me vayas a preguntar de otra cosa, pero bueno, está bien. Aprobarla. Vamos a aprobarla porque necesitamos aprobarla para poder seguir adelante en la carrera. Entonces, si tienen alguna duda, me gustaría que me la pregunten. Bueno, ya que estamos, le voy a preguntar el tema de la prescripción. Yo ya lo estudié eso, porque yo estoy estudiando de forma ordenada. Ahora estoy en la segunda parte, bastante largo y complejo, con los recursos, pero bueno, no me quiero mezclar en este momento, pero sí me sucede eso que me acaba de decir. La primera parte ya la terminé, pero tengo la cabeza que se me estalla. Y en el tema de la prescripción, por ahí pienso que no lo sé y tal vez lo sepa. A mí la redacción del artículo es muy confusa, porque yo entiendo, usted el actor y yo soy la demandada. Bueno, yo voy a oponer la excepción, un ejemplo, ¿no? La excepción de, no sé, transacción. Bueno, yo opongo esa excepción, ¿no? Un ejemplo. Y dice que en el caso de la prescripción, dice que cuando yo opongo una excepción, opera automáticamente la de la prescripción. Si la cree procedente, o sea, yo entiendo como que si yo voy a oponer una excepción, en este caso de la transacción, por ejemplo, queda, digamos, es facultativo para mí que soy demandado si yo opongo directamente la de la prescripción. Hasta ahí, no sé si me entienden. Sí, te entiendo. Paso siguiente, el artículo dice, si la cuestión es de puro derecho, la excepción se va a resolver, la prescripción, disculpe, se va a resolver como previa. Pero si tratándose de hechos controvertidos y conducentes, dice que la prescripción se va a resolver en la sentencia definitiva. Entonces, si es una excepción, ¿no? Que hace a mi defensa como sujeto pasivo que soy del proceso, no estaría entendiendo cuando usted me dijo, bueno, supongamos que estamos en un proceso sumario y las excepciones se van a contestar, se van a oponer conjuntamente con la contestación de demanda. Entonces, en ese caso, la prescripción operaría en la sentencia definitiva, porque si yo la opongo conjuntamente, o sea que si la cuestión fuera de puro derecho, que se va a resolver con previa la de la prescripción, tendría que tratarse de un proceso ordinario o yo entendí cualquier cosa. Permiso. La cuestión es así. Sí. Si para vos la acción está prescripta, para cualquiera de los que estamos acá la acción está prescripta, lo dice la ley, Ajá. es la primera excepción, en la primera oportunidad, no dice que es la primera excepción que hay que oponer. En la primera oportunidad hay que ponerla. ¿Qué significa que sea de puro derecho?
que no necesitamos probarla. Es decir, la excepción por sí solo y el cómputo del plazo y la documentación que yo acompaño al oponer la excepción, genera en el juez la convicción de que esa acción está prescripta. Por ende, se resuelve como previa y no se resuelve el resto de las excepciones si fuese un proceso sumario. Ahora, cuando hay dudas, podría resolverse en la sentencia de fondo. Porque imagínate, ustedes imaginen lo siguiente. Nosotros partimos que poca trascendencia le damos de los principios procesales, y dentro de los principios procesales está el de economía procesal. Y dentro de la economía procesal no solamente estamos hablando de tiempo, sino también de gastos. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros si en la primera oportunidad me plantean, yo como juez, una excepción de prescripción y se acompaña toda la documentación que no deja lugar a dudas, seguir adelante con un juicio prescripto para resolverlo en la sentencia de fondo y decir, señores, el juicio estaba prescripto? Lo mismo sucede con la cosa juzgada. Cuando yo pongo la Puede ser un excepción... ejemplo. ¿Cómo, perdón? Un ejemplo, dígame y corríjame si me equivoco. Un ejemplo en ese caso, supongamos que usted, actora, me demanda a mí, yo sigo siendo demandada, usted me demanda a mí por daños y perjuicios. Por un daño. Claro, que prescribe a los 3 años. Y yo demandada, a mi defensa voy a decir no, pero ya esta acción prescribió, o sea, es como que ya pasó la oportunidad procesal, digamos, hubo decaimiento del derecho, entonces listo, el juez en ese caso va a decir, bueno, acá no hay nada que probar. Así va a ser así un va a ser. ejemplo. Suponte que vos dijiste Bien. el plazo de prescripción de la acción, Sí, que no me acuerdo si son 2, pero bueno, vos creo que dijiste son 3, 3, pero quizá, pero no me bueno, acuerdo. Sí. yo tampoco. En este momento quizá Iván nos pueda ayudar. Si surge que yo la promoví 5 años más tarde, ahí hay Ahí está. claramente una prescripción, porque de la documental que vos vas a acompañar, que es cuando se hizo la denuncia en la comisaría, se hizo la denuncia en la compañía aseguradora, se mandaron cartas documentos, etcétera, etcétera, y bueno, vas a demostrar que el accidente ocurrió hace 5 años atrás. Entonces, ¿cómo el juez va a seguir adelante con un proceso? Por eso dije, lo mismo sucede con la cosa juzgada. Si yo te vuelvo a demandar a vos por un cobro de peso con el mismo documento, el mismo mutuo que celebramos entre partes, y resulta que yo ya salí perdidosa en otro juicio, y bueno, me vengo con esta vivada de decir, la vuelvo a demandar. Y vos acompañás una copia certificada de la sentencia, me ponés la excepción de cosa juzgada y el juez la va a resolver como de previo y especial pronunciamiento. ¿Cómo va a juzgar nuevamente sobre un caso donde es el mismo objeto, los mismos sujetos y la misma causa? Claro. Litispendencia. Lo mismo, se archiva la actuación. ¿Está? Es decir, hay excepciones y hay excepciones. Claro. Hay excepciones y hay excepciones. Hay excepciones que no necesitan abrirse a prueba, porque son contundentes la prueba que acompaña el que opone la excepción, y el juez las declara como de puro derecho. El juez las declara como de puro derecho. ¿Mm? Bien, no sé qué otra pregunta. Claro. Iván, ¿tenés alguna pregunta para hacer? Yo por ahora, hasta que no termine de armarme bien, no voy a
quiero ver si una vez entendiendo algunos temas, le pregunte. Por ahí algunas dudas tenían en la unidad 12, el tema del recurso extraordinario federal, pero no las tengo ahora a mano porque son preguntas puntuales en realidad, ¿sí? Para después Pero bueno, pero para el miércoles, por ejemplo, lo podés porque buscar y podemos hablar del recurso extraordinario federal, me porque enteré de esto a las 3 de la tarde y justo entré porque lo vi publicado y recién lo habían publicado, entonces por qué eso. lástima. ¿Sabés desde cuándo pasé la fecha yo? Estaba publicado recién en el Facebook, por eso hace un rato y por eso lo Claro, pero miré. yo pasé la fecha la semana pasada. El Para, lunes de la semana pasada o el viernes de la semana pasada pasé los 3 días que iba a dar, que son lunes, miércoles y jueves, teniendo en cuenta que el viernes quizá alguno viaje porque viene un fin de semana largo. Hasta eso miré en el calendario y como lunes y martes es feriado, y creo que la mesa está entre el 17 y 18, dije, bueno, vamos El a jueves. claro, el 18. Vamos con un poquito de antelación y es más, puse en el equipo de ASA que en caso de ser necesario y que los estudiantes lo requiriesen, poníamos y fijábamos otro día más. El claro, recurso extraordinario federal es muy importante, muy importante. por eso, igual yo que para esta mesa no creo que llegue porque justo el mismo día también tengo que rendir una mesa libre de reales y estoy justo con las horas. Entonces estoy, Estás... pero seguro que para marzo sí, pero por eso venía leyendo procesal, pero venía más centrado con el tema de reales para la mesa libre. Bien. Pero por eso igual porque en una semana no es largo, como dice Paola, pero como dice usted, no es difícil, sino solamente a mí también me va costando ir armándome en esas etapas para poder fijar, porque a veces 3 días, 2 días, 5 días, y el tema de los días también que son muy importantes, a veces se nos mezcla Lo que tanto. pasa es que los días, el tema de los plazos, más que los Sí, días, los plazos, perdón. hablemos de los León plazos, con ¿sí? propiedad, Porque sí, tiene razón. Los sí, plazos no, son. porque el titular es más exigente que yo aún para dirigirse en la terminología y en el léxico jurídico que tiene esta asignatura, No, ¿no? no, Entonces, me gusta que no me lo deje pasar porque yo a veces corrijo a la gente, entonces me gusta que me corrijan también. bueno, pero estamos entre casa. Acá nuestras correcciones son de entre casa. Yo no voy a participar de esa mesa ni nada por el estilo. Pero bueno, son los plazos. Los plazos uno tiene que partir del plazo general. El plazo general son 5 días. Sí, Si nosotros arrancamos con el 150 y 155, vamos a ver las características de los plazos, lo que dice la ley, nuestro código de procedimientos con respecto a los plazos. Son excepcionales los plazos de 3 días o de 2 días. Pero después, sabiendo que en un proceso ordinario tengo 15 para contestar la demanda, en sumario 10 y un sumarísimo 5, de ahí vamos bien. Después, en la parte recursiva, el único recurso que nos cambia el plazo es el de reposición o revocatoria sí. y el de aclaratoria. Y el de aclaratoria. Y los dos cambian en cámara el plazo. Y después, bueno, en el proceso sumarísimo también la apelación cambia el plazo. Pero la mayoría de los plazos son de 5 días, inclusive las vistas, porque una cosa es correr un traslado y otra cosa es una vista. Y la vista, Ahora, discúlpenme, sí, hablando de vista, no quiero que se me olvide, también encontré un artículo mal redactado cuando hablo de producir prueba, si se puede decir, fuera de la oportunidad procesal. Cuando habla del hecho nuevo, nuevo hecho, hecho sobreveniente o documento posterior o desconocido, ahí yo entiendo como, bueno, que una vez que el actor va a interponer la demanda, puede agregar ese documento que no tuvo conocimiento posteriormente
o anteriormente, antes de la interposición de la demanda, pero siempre tiene que ser antes de la sentencia. Hasta ahí entiendo. Dice Sí, punto y seguido. En tal caso, dice, se le dará vista para que cumpla con el 354. Entonces yo digo, la vista es verdad, no genera una carga procesal, como el traslado que sí requiere de todo, de las copias, de la contestación. Ahora, ¿vista de qué? Vista de que, por ejemplo, vista de los documentos, eso es una vista de que, o sea, yo sé que contiene una orden de que alguien los vea, pero si habla del 354, ¿por qué me habla de vista? No entiendo claro. eso, porque el 354 tiene carga procesal, o sea, hay que cumplir. Muy bien. La Entonces, verdad que es confuso. le encontraste al artículo un error gramatical, porque en realidad lo que se tiene que correr, o tendría que decir sustanciarse a la contraria, Claro, que exacto. claro, es una sustanciación, porque si yo traigo un documento del que presto juramento, que no tuve conocimiento con antelación a la promoción de la demanda, o bien que siempre es de fecha anterior el documento. Pero eso se da mucho Sí. en los casos de simulación, en Ah, los casos de simulación, donde aparece realmente el contradocumento, ah, o presto juramento de no haber tenido conocimiento del mismo. Pero sí se debe sustanciar a la contraria para que se expida respecto a ese documento, porque puede ser falso claro, o claro. desconozca firmas, etcétera, etcétera. Pero está muy bueno lo que vos decís, porque en realidad la palabra, el término vistas se reserva para los agentes del Ministerio Público, es decir, se corre vista a al señor agente fiscal, se corre vista a la señora asesora de menores e incapaces, se corre vista al juez exhortante. Es decir, por lo general, la palabra vista se utiliza cuando va a alguna dependencia o a otro funcionario judicial, pero entre las partes existe la sustanciación o traslado que es sinónimo. Sí, sí, Perfecto. muy, muy buena tu advertencia, pero sí, es una sustanciación. Ujú. Bien. Bueno, Iván, entonces no te vas a presentar en esta mesa. En esta no, pero seguramente en la de marzo sí, porque prefiero llegar un poco mejor sacado de dudas. Y en cuanto a lo que era de recurso extraordinario, era por ahí en el tema de los procesos que, este, que van hacia el recurso extraordinario federal, que son por ahí el tema de laboral, administrativos, y el que se van, porque ahí es como, veo que cuando hacen lo de la segunda instancia, el recurso eh, que se hace ante la Suprema Corte, y después lo que van a acceder hasta la Corte Suprema, hay de distintas ramas, y entonces ahí como que por ahí se me mezclan cuáles son los Me que... doy cuenta que estás muy mezclado, porque no necesariamente un, un recurso tiene que llegar a la Suprema Corte para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque nosotros tenemos que partir de lo siguiente, pero después te lo voy a explicar cuando vos aclares tus conocimientos, porque no quiero hacer una ensalada ahora. Nosotros tenemos que partir de lo siguiente para hablar de un recurso extraordinario federal. ¿Qué es? Que hay, no importa, todos estamos en nuestras casas, no estamos en un aula. ¿Tenés al niño por ahí dando vuelta? sí, justo Bueno, hoy... no hay problema, no hay problema, todos estamos fuera del aula, estamos donde podemos. Bueno, ¡ay, Exactamente. qué chiquitito! A ver si le puedo explicar cuando vuelva a su lugar. Bueno, tenemos que partir de lo siguiente, Iván. Disculpas. No, por favor, no me pidas disculpas. Eh, Cuando hablamos del recurso extraordinario federal, hay comprometidas cuestiones federales.
federales. No solamente lo que trae el artículo 14 de la Ley 48, al cual le tenemos que dedicar una lectura profunda, sino también lo que dice la Constitución Nacional con respecto a la viabilidad, porque a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se llega por vía directa o por vía recursiva. Y no siempre una sentencia tiene que haber pasado por la Suprema Corte para llegar a la Corte Suprema. Y te voy a dar un caso ejemplificativo y que va a ser muy fácil y a partir de ahí vos lo vas a empezar a comprender el engranaje. Por ejemplo, en los juicios donde se demanda a un ente autárquico del Estado Nacional, y te voy a poner un caso concreto, un juicio de reajuste contra la ANSES. Vos estás demandando al Estado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en esa demanda de reajuste que estás pidiendo que te aumenten tu jubilación, estás también haciendo mención que hay leyes que son violatorias de lo que contiene la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Porque les quiero decir que el derecho, es decir, ya no tenemos la pirámide de Kelsen, está el bebé dando vueltas. Quiere saber procesal. Sí. Ya no tenemos la pirámide de Kelsen. Tenemos en la misma, en línea, a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, de acuerdo al artículo 31 del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo a la Constitución Nacional, perdón. Entonces, volvamos al juicio de reajuste, así no te hago lío. En ese juicio de reajuste, vos le vas a decir, señor juez, ay, es hermoso. Este artículo es inconstitucional con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Este artículo viola el artículo 17 del derecho que hace al derecho patrimonial, etcétera, etcétera. Y vas a hacer reserva de la cuestión federal. Vamos a suponer, en este juicio de reajuste, donde nuestro demandado es la ANSES, que nosotros salimos gananciosos en primera instancia. Es decir, el juez me dice, sí, Iván tiene derecho a un reajuste de haberes. Muy bien. ¿Qué va a hacer la ANSES? Porque no tiene límite, apela. ¿Dónde tramita este juicio? Que acá es lo más importante. Competencia. ¿Quién es el juez competente para entender en este asunto? ¿En dónde? ¿En el recurso extraordinario ante la... No, en el reajuste. ¿En el reajuste? Estoy demandando al ANSES. Sí. ¿Quién es el juez competente? El juez federal, el juez federal, muy bien, el juez federal. No te pongas nervioso, Iván, es un bebé, no te pongas nervioso. Vos pone atención a lo que estamos tratando de explicar. Bien, el juez federal, como muy bien contestaron todos, es el juez competente. Entonces, vos saliste ganancioso de que te tienen que reajustar los haberes. Yo soy la ANSES, vengo y apelo. ¿A dónde va? A la Cámara, ¿no? La apelación. A la Cámara Federal. Muy bien, muy bien. La Cámara Federal vuelve a ratificar el fallo de primera instancia. ¿Qué hace el ANSES? Se viene con un recurso extraordinario federal. ¿Y a dónde va? A la Corte Suprema. A la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muy bien. Muy bien. Después lo vamos a explicar en detalle, pero yo quería que con un ejemplo concreto comprendieses el caminito. Lo mismo sucede en la justicia penal cuando actúa casación. Casación es la última instancia. Yo igual de penal no es mi métier,
Pero bueno, casación es la última instancia. Si se apela a esa resolución dictada por casación, ¿a dónde va? A la corte, como fue el caso, les voy a poner un caso ejemplificativo, Vudú con su asociación ilícita y todos los delitos que tiene, que bueno, llegó a la corte, pero todavía sigue tratando de buscar atajos por otro lado, pero era casación penal, quien había entendido. Entonces, está bien lo que dijiste, porque hay diferentes situaciones y circunstancias donde, dependiendo si actúa un tribunal administrativo, inclusive hasta un tribunal arbitral, quién es el juez competente, es decir, si ese recurso va a ser un recurso extraordinario federal o no, o llegará o no llegará. Luego veremos, porque primero tenemos que comprender que es gigante, para poder después hablar de los casos excepcionales, como son el per saltum y el certiorari. Porque si no entendemos el género, menos vamos a entender las especies. Tenemos que entender primero este recurso, cómo funciona. Por eso yo les di un caso concreto, donde muy claramente les dije, estoy demandando al Estado Nacional. ¿Cuál es el juez competente? Un juez federal. Bueno, y ahí vamos, sí podemos entender las cosas. Con ejemplos los podemos entender. Otra cosa que me dijo José, que no quería dejar de mencionarles, es que él le gusta no, sino que en muchos casos, y capaz que Paola no me deja, no es una mentira, sino que me lo puede reafirmar, pregunta la naturaleza jurídica de determinadas figuras. Y nosotros, ya hace mucho tiempo, que la naturaleza jurídica es como que la hemos abandonado. Entonces, él hace hincapié en la naturaleza jurídica de determinados institutos. La naturaleza jurídica quiere decir el por qué o el para qué existe eso. Y justo me acuerdo que me dio el ejemplo del recurso de inaplicabilidad de la ley cuando uno tiene que pagar ese monto mínimo requerido por el Código de Procedimientos para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso también es importante que se los diga porque me van a decir, se olvidó de algo, de comentarnos algo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, porque yo soy capaz de hablar como un loro toda la tarde, me dejan acá un fallo. Yo Sí. tengo la cabeza agotada. Yo de mi parte estoy de las 7 de la mañana y estoy con los recursos, pero no quise hablar del recurso extraordinario federal, porque si bien yo lo estudié en su debido momento, antes de ahora, volví a agarrar otra vez recurso de cero con una profesora particular. Así que bueno, nada, llegado al debido momento, sí voy a preguntar sobre recursos, pero cuando ya sepa bien sobre los temas. En mi caso, decidí agarrar recursos, proceso ejecutivo, medida cautelar y después el resto, porque bueno, creo que la segunda parte de las bolillas más importantes para el doctor del Cerro, son las tercerías, discúlpeme, medida cautelar, proceso ejecutivo y los 3 tipos de recursos. Pero bueno, lo que pasa es que estamos a muy poco tiempo de la mesa y es la primera vez de tantas veces que se ha publicado que se rinde tan temprano. Generalmente se rinde un 25, un 26, y bueno, estamos a punto de rendir, muy poco tiempo, pero bueno. Sí, y con respecto a no hay medidas otra, cautelares, y después lo dejo a Iván, que lo vi con sus apuntes en mano, con respecto a medidas cautelares te debía el nombre de un fallo que tenía que ver con, que dio lugar a las medidas autosatisfactivas, que no es lo mismo una medida cautelar que una medida autosatisfactiva, que no es lo mismo una autosatisfactiva que una
medida cautelar anticipatoria. Y el caso fue Camacho Acosta. Espere que lo note. Camacho Acosta contra Camacho. Camacho Acosta es un empleado que trabajaba en una gráfica y se amputa el brazo derecho. Se amputa el brazo, Ay, no pobre. digan ni el derecho ni el izquierdo, a ver si si no lo buscan y lo leen. Bueno, se amputa el brazo y lo despiden y él inicia no solamente una acción por despido, sino un daños y perjuicios. Y durante la sustanciación del proceso, su abogado pide una medida cautelar porque no podía esperar a que la finalización del proceso para que le volvieran a reimplantar su brazo. Y pide una suma de dinero, que era lo que en ese momento salía a la cirugía. Y el juez hace lugar, y eso es un anticipo de jurisdicción, un anticipo de tutela. Eso se llama medida anticipatoria, porque el juicio era un daños y perjuicios, pero el juez se anticipó y le dio el dinero para que al hombre lo pudiesen operar. Este es un fallo que da lugar a esto que se llama tutela anticipada, que nosotros lo tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación, en los alimentos provisorios. Eso es tutela anticipada, porque el alimentado no puede esperar hasta el final del juicio para saber si el alimentante le tiene que pagar o no le tiene que pagar. Si he podido comprobar que son sus hijos, son menores de edad, etcétera, etcétera, bueno, tiene que pagar. Entonces eso se llama tutela anticipatoria o tutela material o anticipo de jurisdicción. Es cuando el juez se anticipa. Si ustedes ven en medidas cautelares en el punto 1, en la unidad temática de medidas cautelares del punto 1, pide la diferencia y el concepto de medidas autosatisfactivas y de tutela material anticipada o anticipatoria, jurisdicción anticipada. Y bueno, este fallo es un fallo paradigmático. Y después había otro que me acuerdo que era contra Di Césare, pero Pardo contra Di Césare. Pardo contra Di Césare es otro fallo donde también hay una tutela material anticipada, porque es una chica que iba en bicicleta, la lleva por delante un auto, queda en estado gravísimo, estado de coma, y los padres necesitaban dinero para poder rehabilitarla, bueno, y el juez en ese daños y perjuicios hace un anticipo de su jurisdicción, es decir, adelanta una porción de lo que luego será la sentencia, de lo que luego va a hacer englobar el modo de la sentencia de daños y perjuicios. Y distintas son las autosatisfactivas, que no es una medida cautelar. Porque, a ver, Iván, te veo con cara de preocupado. No, que estaba pensando ese de Pardo contra Di César, es de la de 2011. Justo estaba buscando el fallo. Sí, 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 sí. Es viejo, pero son los que dieron lugar, los Y que ahí, abrieron el camino este de la posibilidad del juez de hacer su adelanto de jurisdicción, sin que signifique que dicta sentencia en ese momento. Simplemente hay un riesgo tan grande en juego, que es la vida, que bueno, el juez hace lugar. Pero son distintas cosas. La medida cautelar, la autosatisfactiva y el adelanto de jurisdicción o tutela material anticipada, como se llama ahí. Son distintas cosas. ok. Paola, ¿por dónde andás?
No, salí un minuto al patio a fumar, no le voy a mentir, me agarran los nervios y no, es una falta de respeto que usted me vea. No, me agarran los nervios, dice. Bueno, No, bueno, sí, estoy cansada, parece. Profesora, igual el miércoles que viene sí voy a entrar yo a la clase para hacer algunas bueno, preguntas ¿cómo que no? así yo más o menos ya llegue mejor, le digo, con preguntas más concretas, en realidad, más certeras en cuanto a los temas, ¿sí? Bueno, sí, 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 Este, sí, sí, no sí. quiero decir, tengo mis dudas, sí, no le voy a decir que no, pero son más puntuales y en realidad, porque como ya la he cursado, hay cosas que ya más o ¿La menos tengo. cursaste las 2 veces en la comisión de la noche? Sí, 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 las dos Bien. veces. El año pasado, en primero y en segundo cuatrimestre. Mira vos. Mm, Este, sí, sí. Y el último cuatrimestre en el segundo parcial. ¿En el segundo parcial te fue mal en el parcial y recuperatorio? Sí. Sí, igual no había Ah, llegado bien porque en realidad tuve unos problemas personales y no pude llegar a estudiar esos 15, 20 días. Y sí, de ahí cuando desaprobé, pensando que había aprobado, después ya al parcial, al segundo, al recuperatorio, que era cerca del 23, ya no llegaba con los tiempos. sí, tomamos Y para Navidad casi, sí. entonces, pero Mm, no, en realidad se me complicó a mí por el tema de la claro, pandemia y todo, por problemas personales, no era porque no quería. claro. Entonces Sí, ya he llegué. visto que levantabas tus apuntes y tenés varios tomos ahí. Sí, sí, es que había imprimido ya algunos puntos, algunos temas que ya lo tengo más o menos bien armados, de algunas unidades, y ya los tengo marcados, también algunas preguntas en cuanto a las unidades que por ahí donde estaba buscando dónde estaban los puntos que había marcado que necesitaba alguna aclaración. Que Por se te ahí dificultan. en algunas dudas, por ahí en algunas unidades 9, pero todavía no lo tengo, eso era lo que no podía encontrar en La cuanto. unidad 9 es la de sentencias definitivas y modos anormales de terminación del proceso. Si eh, mal no recuerdo, ¿eh? sí, sí, la de unidad 9 era de modo normal. No, esta es la de la 10 que a nosotros nos dio grupo. Recursos ordinarios. Recurso ordinario. Ya tengo el programa, pero me da 2 segundos, no quiero. Sí, 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 no hay problema. La 10 creo que es recursos ordinarios. Sí, es Ah, es recurso que ordinario, la bolilla 10. tenía todas las cosas en la otra mesa, entonces estaba con el código por el otro lado y estas cosas, Con todo el material. con todo el material, con el programa todo marcado y escrito por todos lados, entonces, pues estaba desarmando el mosaico, ya lo había desarmado y tenía los puntos todo del mosaico que por ahí no nos dan en Constantino, que lo tienen, en los programas son diferentes, los dos, Claro. y hay algunos puntos que están complicados. No, era en cuanto al tema de, claro, los recursos ordinarios, el, eh, el de revocatoria y de apelación En en subsidio. subsidio. Claro, sí, sí. En ¿Y algunos, qué es lo que no entendías de ahí? eh, ¿Cuándo procede la apelación en subsidio? ¿cuándo procede? Deme 2 segundos, a ver si tengo. Sí, sí, no te preocupes. Claro, ahí me confundía yo entre las formas y los efectos. A partir de los plazos del artículo 244, cuando de la forma es libremente y en relación, ahí como que me terminaba confundiendo porque no sé, fue libremente que se funda cuando llega a cámara y en relación Pero se primero funda. tenés que partir de lo siguiente, discúlpame, Iván. Primero Sí, tenés que partir qué resoluciones se conceden con ese efecto o en esa forma, libremente. sí, Solamente son las sentencias definitivas de los procesos ordinarios y sumarios. ¿No? Bien. El recurso se plantea en primera instancia.
cuando es libremente, como cuando es en relación. Es decir, la apelación siempre se plantea en primera instancia. Ahora, el tema de la sustanciación del recurso, es decir, del trámite del recurso, varía si ha sido concedido en relación o ha sido concedido libremente. ¿Por qué? Porque cuando se concede libremente, se apela en primera instancia, se concede en primera instancia, se eleva a la Cámara hace un examen de admisibilidad del recurso, si el recurso es admisible, dicta una providencia llamando a las partes a expresar agravios. Más o menos así lo dice el 255. En cambio, cuando el recurso es concedido en relación, que es en todas las demás resoluciones, es decir, en las interlocutorias y en las providencias simples que causan gravamen irreparable, que me encantaría que me dijesen cuál es una providencia simple que causa gravamen irreparable, porque ahí me ha pasado de estudiantes, voy a decir algo vulgar, que hacen agua, porque no saben lo que es una providencia simple que causa gravamen irreparable. Entonces uno todas esas cosas las estudia de memoria, pero ¿por qué no nos detenemos un poquito y pensamos qué es una providencia simple? Y una providencia simple es aquella que, por ejemplo, me dice libres de cédulas a los mismos fines y efectos que la anterior. ¿Causa gravamen irreparable? No, la verdad que no. Una providencia simple es la que dice téngase la cuestión declarada como de puro derecho. ¿Es una providencia simple? Sí, estamos de acuerdo. Porque lo único que tiene es el día, la providencia, que no tiene ninguna resolución de fondo, y la firma del juez. Bien, ¿causa gravamen irreparable o no causa gravamen irreparable? Sí. Sí causa gravamen irreparable. ¿Y por qué causa gravamen irreparable? Sí, porque si no puede producir prueba y la otra parte me la imposibilita, puedo apelar. Claro. Eso es un ejemplo de una providencia simple que causa gravamen irreparable. Muy bien. Entonces, en ese caso se concede en relación. Se concede en relación. Y en relación, la sustanciación del recurso se hace en primera instancia. Se interpone el recurso, se concede el recurso, se le da un plazo a la parte para que presente el memorial y a la otra para que lo responda. Todo en primera instancia. Y luego se eleva a la Cámara. ¿Y qué se eleva a la Cámara? Y depende. ¿De qué depende? De si era una sentencia definitiva, como es en el caso del proceso sumarísimo, o no, o era una interlocutoria, que se forma el famoso incidente del 250, que es lo que se eleva a la Cámara, la copia o el expediente original, dependiendo de una cosa o la otra, de si se puso fin al proceso o no puso fin al proceso. Pero no sé si yo me adelanté y tu pregunta tenía que ver con eso. No tenía que ver con eso, sí, más o menos era lo que... sí, entiendo lo que usted me dijo, y lo entendía y ya también lo había estudiado, entonces va por ahí, iba por ahí, por ese tema, porque después... Bueno, ¿y qué es muy importante cuando uno está hablando del recurso de apelación concedido libremente? ¿Qué es lo más importante? Saber el trámite del 255, pero no saberlo de memoria, razonarlo al trámite del 255. Porque si yo te pregunto ahora, ¿qué es lo que primero que tenés que hacer? Y me vas a decir, lo primero que tendría que hacer es fundamentar las apelaciones concedidas en efecto diferido. Dame un ejemplo de una resolución que se pueda haber concedido con efecto diferido. Te podría repreguntar, no es que te estoy poniendo ahora en esa evidencia, ¿no? Sí. Entonces, hay que razonarlo, porque, por ejemplo, me podrías hablar de, bueno, la expresión de agravios, esto de fundamentar las apelaciones diferidas, etcétera, etcétera, y después comenzás con la prueba. Me decís,
Bueno, y puedo, porque los primeros que arrancan es decir, abrir prueba en segunda instancia. No, esperemos un poco. Antes de abrir prueba en segunda instancia, esperemos un poco y hablemos con propiedad. ¿Qué es lo que hacemos? Replanteamos la prueba, se hace el replanteo de la prueba que consideramos que ha sido mal denegada, y esto está de la mano del 377, si ustedes leen el 255. ¿Y qué más? Y también pedimos la producción de la prueba que consideramos que ha sido mal declarada negligente. Muy bien. A partir de ahí comienzan todas las cuestiones probatorias, o todas, sí, está bien, cuestiones probatorias que yo puedo realizar en la alzada. Y ahí habla de los hechos nuevos, y te podrían preguntar, ¿y por qué los hechos nuevos en la alzada? Y porque yo no los pude alegar en tiempo y en forma de acuerdo al 365. Y la confesional de todo, y ahí tenés que saber No, qué confesional. Claro, lo claro, que no fue objeto de esa prueba la puedo plantear, o sea, la puedo replantear en la alzada. Es la claro, única oportunidad que yo voy a tener para replantearla. claro. Los documentos, los que puedo traer recién en la alzada, que están de la mano de aquellos que no pude presentar antes de que la causa pase a autos para sentencia. Bueno, por eso, más que aprenderlo, lo más importante, en mi criterio y humilde criterio, es saber el trámite del 255 y saber el concepto de expresión de agravios. Porque el concepto no hay un artículo del Código de Procedimientos que defina mejor un instituto como es el 260 cuando define la expresión de agravios. El 260 dice que la expresión de agravios es una crítica razonada, concreta de todas y cada una de las partes del fallo que la parte considera que el juez se equivocó. Porque generalmente cuando dice uno, ¿qué es la expresión de agravio? Y lo que me agravia, sí, se supone que apelaste porque te agraviaste. Y lo que me genera un perjuicio, sí, se supone que uno apeló porque la teoría de la impugnación gira en torno al perjuicio, al agravio y al gravamen. Si hacemos un círculo, bueno, pero es decir, ¿qué digo yo? El juez se equivocó. El juez se equivocó porque esta prueba la valoró de esta manera, cuando debió valorarla así, 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 porque los documentos que obran en el expediente, etcétera, etcétera. Es decir, el juez se equivocó, el juez erró. Por eso nosotros tenemos, y acá con esto voy a ir cerrando, tenemos garantizado el sistema de la doble instancia, por la falibilidad del hombre, porque el juez se equivoca. El juez se equivoca también. Claro. Nos equivocamos nosotros, que no somos jueces. No, porque, bueno. Así que yo les agradezco mucho que me hayan esperado. Bueno, yo tuve la paciencia también para esperar y busqué por todos lados poder conectarme. Lamento el error en el que arrancamos. Si conocen a algún otro estudiante que esté preparando la asignatura para darla libre, díganle que el miércoles a las 3 de la tarde vamos a tener otro encuentro. Y si necesitan material, por ejemplo, yo no sabía con cuántos estudiantes me iba a encontrar, pero tenía, por ejemplo, un PowerPoint sobre hechos nuevos y nuevos hechos, tenía algún material como para proveerles o explicarles, porque si hay algún tema puntual que no comprendieron, para explicarles lo mismo que Recurso Extraordinario Federal, que si ya me lo dijeron, y si alguno me quiere hacer llegar alguna inquietud para que la preparemos para el encuentro que viene, me lo hacen saber a través de alguno de vuestros compañeros del centro de estudiantes que saben cómo contactarse conmigo, pero bueno, les pido que todos aquellos que sepan que van a presentarse en esta mesa y que el doctor Constantino no va a volver a tomar examen, por lo menos por ahora, y creo que ya no.
porque Ya. está jubilado. Doctora, le cuento también que ahora en un rato voy a subir esta reunión para que puedan visualizarla y comentar de que, bueno, el día miércoles y el jueves a las 15 horas van a tener la opción de poder sumarse ya con inquietudes y, bueno, aprovecharles este espacio, ¿no? Sí, por favor, Jessica. Sí, sí, te lo agradezco mucho. Espero que sea de utilidad la charla mantenida. Es una charla informal, es a los efectos de evacuar dudas y de contarles un poco en qué consiste una mesa libre para aquellos que no hayan dado todavía un examen libre. ¿Eh? Así que bueno, los espero el miércoles para no aburrirlos porque ya son casi las 5 de la tarde. Se nos Perfecto. pasó el tiempo como Volando. Fue entretenida volando. la clase y la verdad que fue muy linda la clase, profesora. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Muchas Iván, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Le mando mis inquietudes por mail y así si no la resolvemos la semana que viene, el miércoles. Sí, por favor, háganlo saber al centro de estudiantes. Yo tengo a Jessica no la conocía y le agradezco su presencia y que se ha quedado acá escuchando un poquito de derecho procesal. Pero bueno, Jessica fácilmente puede conseguir mi número de teléfono, Paola lo tiene, así que tampoco soy tan difícil de rastrear. Y el miércoles los espero a las 15 horas. Supongo que va a ser el mismo ID que me acaban de pasar, ¿no? Sí, los datos van a ser los mismos. Perfecto, gracias, Jessica. Sí, Paola. No, me retiro. Me estoy por Bueno. quedar sin batería. Bueno, yo también me retiro. Nos vemos la semana que viene. Bueno, Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. muchas gracias. No, por Chao, nada. hasta luego. Gracias, Chao. profesora.